Buenas noches, bienvenidos a Reporte Especial. La Cámara de Cuentos, o Cámara de Cuentas, como ustedes la conocen, ha sido protagonista de escándalos que han puesto en tela de juicio su existencia y sus operaciones. Esta institución ha sido señalada por maquillar auditorías, prácticas de nepotismo, escasez de ética, inacción institucional y subiones de salarios sin justificaciones. Y estos son solo parte de las tandas de crisis de este órgano rector. ¿Será que la institución debería salvaguardar el dinero de todos los dominicanos, pero se convirtió en un aliado de los corruptos? En la actualidad ese órgano es investigado por la PEPCA por presunta obstrucción a la justicia y entorpecer indagatorias en casos de corrupción en instituciones públicas. Más adelante no se pierda una radiografía que hacemos al ex procurador Jan Alain Rodríguez vinculado a la operación Medusa. Pero ahora vean cómo los ex miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas contrataron los servicios legales de un bufete para que los representara en las acusaciones de la operación denominada Coral. Es decir, que usted y yo también pagamos los abogados de los ex jueces de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es algo infuncional, regularmente al servicio del gobierno de turno. No hay un solo encartado en un proceso penal por un informe de Cámara de Cuentas. Con una cola más larga que la de los supermercados en plena pandemia, la Cámara de Cuentas lleva muchos años en el radar de la opinión pública. Esta institución, que es el órgano superior de control fiscal de los recursos públicos y que cuenta con autonomía administrativa, jurídica, presupuestaria y operativa, además tiene la responsabilidad de examinar las cuentas generales y particulares del país mediante auditorías, estudios e investigaciones. Da pena decirlo, pero nosotros la función de fiscalizadores nunca la hemos ejercido. Si nosotros decimos fiscalizar, hasta el país temblaría, hasta un terremoto vendría. A finales de febrero del año en curso, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa allanó la Cámara de Cuentas por la investigación que se le sigue a sus directivos, junto a varios funcionarios por supuestos delitos de corrupción, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos. Estamos aquí porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana ha sido parte del problema y no de la solución. Ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario. Ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no en su favor. La pesquisa denominada Operación Caracol fue puesta en marcha hace varios meses por el PEPCA, quienes investigan al organismo, que era encabezado por Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en los tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencia de sospecha que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditoría para favorecer a instituciones y a personas que dirigían estas instituciones que a nuestro juicio han cometido actos que son contrarios a la ley, que son delitos y que nosotros, en la medida de que analicemos esta investigación, estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones que sean de lugar. Todo este escarceo no tiene sentido porque ya es un pleno que está cumpliendo su trabajo, finalizando su etapa y se elegirá un nuevo pleno. Nosotros hemos trabajado a lo largo de estos 4 años con la Procuraduría General de la República, con la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, con San Cristóbal, con Santiago, y siempre ha habido un intercambio de informaciones. Y esto es inédito, entonces no hay razón por qué haya que procesar cualquier tipo de actuación. Además de Álvarez Pérez, la investigación por corrupción incluye a Pedro Antonio Ortiz Hernández, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, Carlos Noé Tejada Díaz, ex secretario general, y los ex miembros Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas. Hay tipos penales ahí que van de 10 años, 15 años, hasta 20 años.
Esa es la realidad de todo esto, es una situación muy penosa. Considero que lo más saludable ante cometido este hecho es que se revoque para que pueda esto ser subsanado, y la mejor forma es revocarlo. Esos mismos funcionarios en marzo de 2018, a solo un año de haber asumido, generaron un avispero tras aumentarse los salarios, luego de haber dicho que necesitaban fondos para la Cámara de Cuentas, pero para pagar auditores y así poder dar curso a las principales investigaciones que estaban ahí sin respuesta. El expresidente Hugo Álvarez pasó de ganar 350,000 pesos a 423,500, para una diferencia de 73,500 pesos, mientras que los demás miembros de ese pleno pasaron de 313,304 a 379,097 pesos. Ellos duplican el sueldo de los legisladores, o sea, eso es contrario a la Constitución y a la propia ley. Ellos se igualan al sueldo del presidente de la República cuando es el funcionario que debe devengar mayor salario de acuerdo a la ley 105. Entonces, lo que ha sucedido es una situación muy reprochable. Pero los escándalos no quedaron ahí. En ese mismo mes se supo que mensualmente la institución paga entre 900,000 y 1,300,000 pesos por concepto de comida, pagos entre 16,000 y 36,000 pesos por concepto de almuerzos en restaurantes, y por si eso fuera poco, también pagan millones de pesos, como en diciembre de 2019, que compraron 2,128,500 pesos en bonos para repartir entre los trabajadores, además de un buffet que incluía una larga selección de bebidas alcohólicas que iban desde vino hasta champán. De igual manera, de forma inexplicable, la institución registró gastos por 73,475 pesos en cigarros. Las auditorías adolecen de la consistencia y sobre todo de los documentos probatorios que se establecen en la auditoría de los hallazgos encontrados. Sin embargo, no llega a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción de esa documentación que permite, pues, en un momento determinado, pues, ser sometido a un experticio técnico por parte de una empresa auditora o de el propio INACID. A pesar de estos gastos que fueron catalogados de superfluos, distintos sectores de la sociedad civil criticaban la tardanza para la realización de auditorías, mientras la institución establecía que tenía poco presupuesto. El presidente de la Cámara de Cuentas el año pasado se comprometió ante el país que antes que terminar el año iba a entregar las auditorías. Y este año 2019 inicia, estamos ya a mediados de febrero, y el presidente de la Cámara de Cuentas continúa con un discurso de carácter mediático y no termina de cumplir el rol y las funciones que establece la Constitución de la República. Si hay una institución que es clave para tú poder demostrar en base al trabajo que ella hace en los casos de corrupción en la Cámara de Cuentas, entonces hemos visto que no hay duda de que ha habido muchas veces una falta de voluntad, otras veces ha sido deficiente el trabajo que esa institución ha venido realizando. El pleno saliente de este órgano gozaba de tanta distinción que hasta el presidente de la República, a sus 53 días de mandato, habló acerca de la situación de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, responsable de auditar, nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera ahora, pero en ningún caso ha acudido. Esta Cámara de Cuentas responde a los intereses del PLD. Esta Cámara de Cuentas es parte de su blindaje y sus miembros ya deberían haber renunciado. Al regreso de la pausa les mostramos cómo los dominicanos parece que pagamos los abogados que defienden a los exmiembros de la Cámara de Cuentas en imputaciones por sus actos de corrupción. La Cámara de Cuentas, el órgano que se supone guardián de los recursos públicos mediante la realización de una efectiva fiscalización,
vuelve y ocupa los reflectores, a pesar de que se le sigue una investigación a los exmiembros de este órgano. El hecho que vamos a presentar a continuación lo cometieron luego de enterarse de esas pesquisas, de que el Ministerio Público había denominado una operación en su contra como Operación Caracol. Imagino que fue nombrada así por la lentitud de realizar las auditorías y además por tener aquella especie de caparazón para no importarle o no sentir la penetración de los comentarios públicos de las organizaciones y ciudadanos que pedían que las auditorías fueran transparentes. Estos en más de 3 años no lograron terminar la auditoría del caso Odebrecht. Pero ahora este no es el único dolor de cabeza que deben tener los exmiembros, ya que a la retahíla de imputaciones que le ha hecho el Ministerio Público se le suma una compra tachada como irregular. El 25 de marzo del año en curso, 3 de los miembros del Pleno aprobaron una decisión fechada con el número DSX 2021-01, mediante la cual dispusieron la contratación de varias firmas de abogados. Una de ellas fue Inteligencia Legal, propiedad de Julio Curi, para que, pagado con fondos públicos a través de la Cámara de Cuentas, interpusiera una serie de acciones legales en representación de los señores Hugo Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera. La propia jueza que emitió la orden de allanamiento dictó posteriormente una resolución ordenándole a la PEPCA poner en manos de la Cámara de Cuentas los documentos que citó, porque nunca depositó consigo, la PEPCA cuando solicitó la orden de allanamiento. Y nos referimos específicamente a los interrogatorios que se le practicaron a sus miembros o a 3 de sus miembros, porque el licenciado Camacho consignó en dichas solicitudes que el presidente de la Cámara de Cuentas habría declarado que en la Cámara de Cuentas se adulteraban, o para decirlo en sus propios términos, se maquillaban auditorías. Resulta que el licenciado Hugo Álvarez Pérez niega rotundamente haber dicho algo parecido. Las acciones legales que debía realizar el abogado Julio Curi son las siguientes: una instancia de resolución de peticiones, la cual ya había sido presentada por él y debidamente respondida por la jueza de instrucción especial designada por la Suprema Corte de Justicia, magistrada María Garavito Ramírez, lo que evidencia que ya el señor Julio Curi David era el abogado de los señores Hugo Álvarez Pérez, Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera. Un escrito de respuesta al recurso de oposición realizado por el Ministerio Público sobre la resolución anteriormente mencionada, una solicitud de nulidad de allanamiento emitida por la magistrada Garavito y cualquier otra acción legal. Para la realización de las acciones descritas, el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó pagar a la firma de abogados 4.500.000 pesos más el ITEVIS. Nosotros no somos abogados de los miembros de la Cámara de Cuentas. Ese es un error tal vez no muy cándido de parte de algunos usuarios de las redes sociales para tachar como moralmente o éticamente ilícito o inapropiado el pago de los honorarios que nos hizo la Cámara de Cuentas. Es decir, la Cámara de Cuentas es un órgano constitucional que, de acuerdo con su propia ley 1004, tiene personalidad jurídica. Es obvio que la tenga por las operaciones que desempeña en el Estado social y democrático de derecho que nos gastamos. Entonces, nosotros hemos presentado no una, sino 5 instancias a nombre de la Cámara de Cuentas. En esa misma sesión, el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó pagar la suma de 1.500.000 pesos más el ITEVIS al señor Francisco Franco, a los fines de que interpusiera por ante el Tribunal Constitucional una acción directa en inconstitucionalidad por conflicto de competencia contra el Ministerio Público y la magistrada Garavito. Los contratos de servicios fueron debidamente firmados ese mismo día, 25 de marzo de 2021. La decisión que lo contiene es la DEC 2021-01, que aprobó los contratos y fue aprobada con el voto de 3 de los 5 miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Yo no he hecho nada y no tengo miedo. He actuado conforme a la norma jurídica.
todo lo que autoricé está conforme a la ley. Es decir, que el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó mediante resolución pagar con fondos públicos la suma de 6 millones de pesos para la defensa en la jurisdicción constitucional y penal de los miembros del Pleno, quienes están siendo investigados por obstrucción de justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en tipos penales de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. Ese mismo día, el director de Auditoría Interna de la Cámara de Cuentas, Juan de Jesús Moquete la Antigua, se opuso al pago de la contratación de los servicios legales de inteligencia legal y Francisco Franco Soto, bajo el argumento de que las solicitudes de pagos de dichos profesionales no cumplen con los procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, según la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones y el Reglamento 543-12. Ya que no se realizó un proceso de convocatoria, ni la Dirección General de Compras y Contrataciones, ni en el portal de la Cámara de Cuentas, no se dio un plazo para presentar las credenciales ni las ofertas económicas, no se recibieron ofertas en un acto público, no se evaluaron las ofertas, no hubo una adjudicación, tampoco se notificó y no se publicó en el portal. Al día siguiente, 26 de marzo de 2021, la directora financiera interina de la Cámara de Cuentas, Carolyn Sosa Figueroa, le comunica a los miembros del Pleno de esa Cámara que el pago de los servicios contratados con dichos profesionales se le imposibilitaba debido al criterio esbozado por el director de Auditoría Interna. Ese mismo día, la respuesta de Hugo Álvarez Pérez, presidente del Pleno de la Cámara de Cuentas, fue emitir el oficio número 3685-2021 dirigido a la señora Carolyn Sosa Figueroa, directora financiera, rechazando la negativa al pago de los profesionales del derecho contratados y exigiendo inmediatamente la entrega de los fondos acordados con los mismos, utilizando como sustento la sentencia del Tribunal Constitucional 001-2015. También establece como fundamento la contratación de Cristóbal Rodríguez, quien defendió a Margarita Melenciano Corporán y cuyo pago le fue hecho también con fondos públicos y en dólares estadounidenses, sin someter su contratación tampoco al proceso de compras. La demanda fue interpuesta por la resolución el 7 de febrero de 2017, emitida por el Senado de la República, mediante la cual se eligió a Margarita Melenciano Corporán como miembro de la Cámara de Cuentas. Tras ese correo, dicha Cámara emite 2 cheques, el número 5997 a favor del bufete de abogados Inteligencia Legal por el monto de 3.150.000 pesos, que representaba el 75% de la deuda. Y ese mismo día emite también el cheque 5995 por la suma de 1.350.000 pesos a favor de Francisco Franco, lo que liquidaba la representación total de este. Luego, el 8 de abril del mismo año, fue emitido el cheque 051011 en favor de Inteligencia Legal por un valor de 1.935.000 pesos, que representaba el 25% de la deuda restante. La defensa técnica de los miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas frente a una investigación del Ministerio Público fue costeada con fondos de los contribuyentes por disposición del mismo Pleno, cuando no se trataba de una defensa institucional, sino de una defensa personal. Este no es el único escándalo en que se ha visto envuelta la Cámara de Cuentas. Sus casos llevan muchos años en el radar de la opinión pública, pero nunca se habían tomado acciones legales y judiciales. Una de las peores crisis de ese órgano data de julio del 2008, cuando se destapó el escándalo de las supuestas irregularidades en la institución, que llevó a la Cámara de Cuentas a levantar una investigación a través de una comisión especial y posteriormente enviar a juicio político a los involucrados. Alrededor de 9 funcionarios fueron acusados de una alegada lucha de intereses en el manejo de las auditorías, distribución irregular de cargos en la institución, círculo de nepotismo y compras irregulares sin las licitaciones adecuadas. El Senado de la República destituyó al miembro Alcides Benjamín de Sena Lugo y aceptó la renuncia de su presidente Andrés Terrero y los miembros José Altagracia Gregorio y Julio de Vera. Nosotros hacemos nuestra labor, pero no podemos meternos en la labor de otros funcionarios. O sea, yo creo que ustedes deberían preguntarle eso al procurador, porque eso, nosotros hicimos nuestro trabajo y lo remitimos. Ahora, el por qué esas auditorías no se investigan o lo que sea, pues
Quizás es porque no tienen los suficientes recursos, quizás tienen otras prioridades. Tras la pausa hacemos una radiografía a la situación del ex procurador general Jan Alain Rodríguez y su presunta vinculación en la Operación Medusa.